el hablar de qué fue lo primero en algo siempre va a generar debate. Por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles y las locomotoras icónicas que han acompañado su historia, con la locomotora de Trevithick en 1802 pareciendo ser la respuesta por el momento de la primera en la historia, pero reduciendo un poquito más, hablemos de cada país. Y ya hemos hablado de, por ejemplo, la veracruzana, que fue la primera locomotora en México, pero aquí vamos con esa constante. Es posible indagar y encontrar información sobre la primera máquina de casi cualquier país, o bueno, en el caso de cualquier país que tiene cultura y un arraigo importante con este medio de transporte. Pero es difícil que se conserven los ejemplares originales hasta hoy en día. Es común ver réplicas, incluso funcionales, pero no la original. Ahí podemos meter países como Estados Unidos con Tom Thumb, Canadá, que solo conserva una placa y escritos de su primer máquina de Dorchester, aparte de una réplica también. Alemania con la locomotora Adler, Italia con Bayard y Vesubio, Rusia con la Cherepanov, Escocia con The Duke, Dinamarca con Odin, Irlanda con Hibernia, Países Bajos con The Arend, Bélgica con Le Belge, Suecia con Forstlingen, Austria con Ajax, y bueno, también para mis hermanos latinos, Uruguay con su locomotora General Flores, Perú y la locomotora Callao, El Salvador y este primer orden de locomotoras tipo American Tie, Honduras con La Medina, y así podemos seguir simplemente en esa breve investigación que yo hice. Me imagino que muchísimos países también tienen registro de cuál puede ser su primer locomotora. Pero ya es hora de la investigación que hice para contestar la pregunta del mes. ¿Cuántos países realmente conservan su primer locomotora? La respuesta corta es 7. Pero vamos con la respuesta larga. Yo soy Gerardo Domínguez y esto es La Carbonera 3038. Comencemos. El primer país que hablaremos es Argentina, ya que su primer locomotora del ferrocarril oeste de Buenos Aires, una locomotora 040 Saddle Tank hecha por The Railway Foundry, Leeds en Inglaterra, en el año de 1857. Llegó a tiempo para la inauguración de este primer ferrocarril el 29 de agosto de 1857, donde la apodaron como La Porteña. Afortunadamente, amiguitos, esta máquina la podemos observar hasta nuestros días. Tras su retiro en 1890, cuando el gobierno vendió la línea férrea a una compañía particular, y en dicha venta el material rodante no estaba incluido, pero inmediatamente la número 1 fue resguardada, afortunadamente, y tras muchos movimientos, hoy la podemos ver en el Museo Udaondo en la ciudad de Luján, en Buenos Aires, Argentina. Sigamos con Brasil. Su primer locomotora forma parte de una fabricación de 4 de configuración de ruedas 222 hechas en 1852 por William Fairbairn & Sons en Manchester, Inglaterra. Esta máquina fue adquirida tiempo después por este país, pero llegaría hasta 1854, y el 30 de abril de ese mismo año operaría por primera vez en lo que sería la EF Petrópolis, en un tramo de 14.5 kilómetros entre Mauá y Fragoso. En esta ceremonia para inaugurar esta primera línea férrea en Brasil, el emperador Pedro II la bautizó como Baronesa. Fue retirada de servicio en 1884, volviendo tiempo después para una visita muy especial de Alberto I de Bélgica, pero finalmente podemos decir que se encuentra conservada en el Museo del Ferrocarril en lleno de dentro de la Red Federal de Ferrocarriles en Río de Janeiro. En el caso de Japón hay una historia bastante curiosa. Una locomotora de la clase británica Iron Duke corrió brevemente en demostración para tierras niponas en 1868 en una vía de apenas 8 millas en el distrito Oura de Nagasaki. Pero seamos sinceros, fue una demostración. Tenemos que irnos un poco adelante para hablar de la verdadera primer locomotora que corrió formalmente en servicio para Japón, y esta es la JGR Class 150, una locomotora de tanque 240 hecha por Vulcan Foundry en 1871. Corrió el primer servicio de Japan Government Railway en el primer ferrocarril de Tokio a Yokohama en 1872. Trabajó en este primer ferrocarril hasta 1911. Luego pasó a funcionar en el ferrocarril privado de Shimabara Railway en Nagasaki hasta 1930, donde fue retirada formalmente. Actualmente está en el Museo de los Ferrocarriles en Saitama. Ahora voy a meter a Islandia,
ya que técnicamente solo se sabe de un proyecto destacable de ferrocarril en toda su historia. Y este ferrocarril solo funcionó con 2 locomotoras a vapor que llegaron a la vez. Así es, en el ferrocarril del puerto de Reykjavik, que funcionó de 1913 a 1928 para la construcción de los rompeolas de este muelle. Estas 2 máquinas apodadas Minor y Pioneer llegaron a la par para trabajar en 1913, aunque fueron hechas desde antes por Arnold Young Locomotive Fabric en Alemania, en el año de 1892. Sus números seriales del taller fueron 129 y 130. Trabajaron en Rostock, Alemania, luego en Copenhague, Dinamarca, y finalmente fueron a trabajar en esta pequeña villa de Islandia. Afortunadamente ambas están conservadas. Minor está en el muelle de Reykjavik, cerca de donde pasan los desembarques en este muelle, y Pioneer está en el Arbaer Museum en la parte este del pueblo. En sus placas actualmente podemos ver fechas distintas a las que les di anteriormente, pero esto es porque recibieron varias restauraciones y modificaciones para llegar a Islandia, pero tenemos técnicamente el 100% de el roster de vapor de un país conservado. Sí, porque nada más fueron 2 locomotoras, pero hey, ahí están. Hablando de lugares con ferrocarriles de poco roster de locomotoras y en general con poca historia, vamos a Afganistán, cuando el rey Amanullah estaba concretando su proyecto de un tren de Kabul a Darul Aman y ordenaría 3 locomotoras de vía estrecha hechas por Henschel of Kassel en Alemania. Estas máquinas llegarían para dar el recorrido de 7 kilómetros en más que un troncal de ferrocarril, era un servicio de tranvía, desde el 15 de diciembre de 1922 hasta que el rey fue derrocado en enero de 1929, y su servicio se fue reduciendo año tras año sin recibir apoyo y mantenimiento, obviamente, hasta que cerró, se piensa, antes de la década de los 40, y en esa misma década se comenzaría la desmantelación de las vías y estaciones. Las 3 máquinas se fueron a un pequeño cobertizo de 2 vías y lograron sobrevivir hasta nuestros días. Desde 2004 se pusieron en display en la zona al aire libre del National Museum of Afghanistan en Darul Aman. Ahora tenemos que irnos a Sudáfrica. La Cape Town Railway and Dock fue el primer ferrocarril en este territorio, yendo desde Cape Town a Wellington, y para la construcción llegó una pequeña máquina de tanque 040 hecha por Hawthorns & Company en Leith, Escocia, en 1859. Pero no se le asignó un número, ya que solo estaba de cierta forma contratada para la construcción. Hasta tiempo después, con el ferrocarril operando, se le asignó el número 9 y el apodo Frontier, pero realmente fue la primera en funcionar en Sudáfrica, antes de que las locomotoras numeradas antes que ella corrieran en el año de arranque en 1860. En 1873 se le hizo una reconstrucción parcial, cambiando su configuración de ruedas a una 042, y fue enviada a trabajar en Port Alfred, y su apodo cambió a Blackie. Funcionó hasta que el proyecto de Cowie Harbour Improvement Company terminó en 1883, donde como tal no se le hizo un retiro formal y solo quedó en una vía aledaña en abandono total, hasta que en 1897 se reparó y repintó para aparecer en exhibición en la South African Exhibition de Grahamstown, cuando acabó su tiempo en este lugar en 1898 y fue resguardada en un almacén ahí mismo en Grahamstown, cosa que cambió cuando el recién establecido South African Railways pidió que estuviera en display en la estación de Cape Town, cerca de la plataforma 3 y 4, y afortunadamente la podemos encontrar hasta nuestros días en este lugar, y es registrado como un objeto de herencia importante para la historia del progreso en Sudáfrica. Y bueno, terminamos con Chile. Para esto debemos hablar del primer ferrocarril inaugurado en 1851, donde una locomotora inicial funcionó entre Caldera y Copiapó. De ahí el apodo que recibiría esta máquina de configuración de ruedas American Type 440, la Copiapó, construida un año antes, en 1850, por Norris & Brothers en Filadelfia, Estados Unidos. Afortunadamente, en sus primeros 7 años de operar, que fueron sus años útiles en este ferrocarril antes de su retiro, se cambió su combustible, ya que inicialmente quemaba leña, luego recibiría el cambio a carbón, y como escucharon, su vida laboral en la línea de Caldera a Copiapó duró solo 7 años hasta 1858, aunque volvía esporádicamente para apariciones especiales. En 1875, para la Exposición Internacional de Santiago,
Luego quedó expuesta durante décadas en la luego nombrada Universidad de Santiago de Chile en 1901. Incluso fue expuesta en la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, en Estados Unidos. Recibió modificaciones en 1929 y volvió a operar por última vez ante los delegados del Tercer Congreso Sudamericano de Ferrocarriles en Santiago. Y luego 1945 sería el año en el que llegaría al lugar de reposo donde está expuesta en display hasta la fecha, en la Universidad de Atacama, donde desde el 27 de mayo de 1952 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Desafortunadamente ha recibido daños tras la caída de un árbol en 2023 y parece que la restauración está en proceso. Esto la haría la locomotora en Latinoamérica más antigua en conservación y de las más antiguas en América. Y bueno, hermanos, estas son las respuestas que puedo dar el día de hoy. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna locomotora que se me haya pasado? Según yo, todo lo hemos cubierto correctamente. Y pues bueno, aquí dejamos el video y esta pregunta del mes. Yo soy Gerardo Domínguez, esto fue la Carbonera 3038, aquí les está saliendo un video recomendado para que lo vayan a checar. No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir para que el canal siga creciendo. Yo los quiero muchísimo y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.